¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, aquí Robert Gregory. Les hablo en un viernes 16 de mayo de 2025 y pues bienvenidos a Civitas Montis. En este canal pues trataremos de compartir la doctrina social de la iglesia básicamente, reflexionar sobre la doctrina que yo voy a ir aprendiendo con ustedes, ¿no? Me quiero echar un clavado, quiero conocer qué es lo que dice la iglesia al respecto, ¿no? Y bueno, cuando pensé en este canal, pensé en empezar con la encíclica del Papa Francisco, la de... se me barrió ahorita el nombre en vivo. La de Laudato Si, que yo la empecé a leer para la maestría en filosofía que estoy cursando y no la acabé. Entonces dije, no, pues buena oportunidad para pues terminarla, ¿no? Pero pues estamos ya en 16 de mayo de 2025, hace pocos días, pues los cardenales eligieron al Papa León XIV. Y el Papa León XIV ya compartió en uno de sus primeros discursos que eligió este nombre en honor a León XIII. Y justo también mencionó la encíclica Rerum Novarum. Rerum Novarum. De las cosas nuevas, eso significa. Y entonces, ya investigando un poco de esta encíclica, que tampoco he leído, vamos a leerla juntos, investigando un poco, pues resulta que es base de la doctrina social de la iglesia, ¿no? De ahí se recuperan a lo largo de los siguientes documentos que han venido, pues varios puntos, ¿no? Y bueno, claro que la doctrina social de la iglesia está basada en la revelación en la Biblia, ¿no? Pero cómo interactúan estos principios bíblicos, estas nociones, estas invitaciones que nos hace Dios en la sociedad moderna, ¿no? Y entonces, antes de empezar a leer Rerum Novarum, vamos a platicar un poco del contexto, el contexto social que se estaba viviendo en ese tiempo, ¿ok? La encíclica se publicó en 1891, hace pues un poquito más de 100 años. Estamos en 2025, les recuerdo, 1891. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando por esos tiempos? Pues primero que nada, la segunda revolución industrial. ¿Ok? La segunda revolución industrial, que más o menos ocurrió entre 1870 y 1914. 1870 a 1914. Y si recordamos tantito, ya un poquito después empieza la Primera Guerra Mundial, pero ahí no nos vamos a meter. ¿Qué pasó en esta segunda revolución industrial? Muchos avances técnicos, científicos y organizacionales que transformaron las economías capitalistas industriales de Europa, Estados Unidos y Japón a finales del siglo XIX. ¿Ok? Sí, esta definición la saqué de un librillo por ahí. Pero bueno, esto sentó las bases para el dominio económico occidental en el siglo XX. ¿Ok? Es que pues sí necesitamos como reparar un poco más y recordar cuáles son los efectos de esta segunda revolución industrial, o sea, y cómo nos afecta ahora, ¿no? Primero, pues nuevas tecnologías, la electricidad, ¿no? Aquí les doy nombres: Edison, Nikola Tesla, la electricidad, ¿no? Hoy en día las empresas, ninguna empresa podría funcionar sin electricidad, ¿no? Motor de combustión interna, ¿no? Y que esto afectó a autos, también ferrocarriles, buques de transporte. También, ¿qué más? En esos tiempos, producción en masa, ¿no? Teorías como el Taylorismo, ¿no? Cómo producir más rápido, cómo ser más productivo, cómo hacer más, cómo ganar más. Y medir los tiempos para que todo salga en orden, ¿no? Control de calidad. También aceros más resistentes, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué industrias afectó? Afectó a la industria eléctrica, la química, la automotriz, la petrolera, la industria de las telecomunicaciones, y en ese sentido, pues afectó cómo nos comunicamos, ¿no? Con el teléfono en ese entonces, la prensa también, cómo nos transportamos, ¿no? Empezamos los vehículos, va y caballos. Producimos, o sea, también cambió la forma en que se producen los bienes de consumo, ¿no? En masa, más cantidad, más rápido, ¿no? También la forma como se construye, ¿no? Con el acero, pues afectó la industria, la construcción.
la forma en cómo se vive, ¿no? Ya no con velitas, sino con luz. Y ya con esta revolución, pues cambió la forma en que trabajamos, ¿no? Pues empezó la vida obrera en ese entonces, ¿no? Y con la vida obrera también cambió la forma en que nos educamos, la educación. Y ahorita seguimos con esas reminiscencias de lo que sucedió en ese entonces. La educación en ese entonces fue una preparación para la vida obrera, ¿no? Horarios, campana, no sé, como todo bien cuadradito para que pues se lograran los objetivos, ¿no? Y también algo, pues sí, interesante, ya con el transporte, con los buques, pues permitió una conexión económica y cultural a otra escala que no se había vivido, ¿no? Entonces eso también es importante. Ya en nuestros tiempos, pues esa conexión se revolucionó aún más con el internet, sí, con el internet básicamente, pero bueno, en esos entonces, pues esos avances en la luz, con la luz y el transporte, pues ayudó muchísimo. Y con esto, pues podemos entender que pues había mucho trabajo y sucedió una gran urbanización, mucha gente se movió a las ciudades, ¿no? Entonces ya se imaginarán pues ciudades pues con mucha gente, viviendas pues seguramente donde cupiera mucha gente también, y también sucedió mucha migración a América, ¿no? Donde pues estaba sucediendo también un boom en ese sentido. Y bueno, con esto cambio en la forma en que trabajamos, pues aquí hubieron temas en las condiciones laborales, ¿no? Habían largas horas de trabajo, mal pagadas, falta de derechos, trabajo infantil, y con esto empezaron a surgir los primeros sindicatos. Y entonces había desigualdad social. ¿En qué sentido? O sea, había grandes magnates, bueno, sigue sucediendo hoy en día, pero grandes magnates como Rockefeller, pero también masas empobrecidas, ¿no? Masas empobrecidas a costa de la riqueza de los demás. Esto que provocó huelgas, partidos socialistas, anarquistas, ¿no? Y gracias como a todo este movimiento social, existen los derechos laborales que tenemos hoy en día, ¿no? Se sentaron las bases, el descanso, el salario, las vacaciones. Entonces, bueno, pues está padre, ¿no? Recordar pues, la importancia de esta segunda revolución industrial. Y ya, en el contexto global, pues es más importante también mencionar que pues en ese entonces África seguía colonizada, ¿no? Incluso sucedió la conferencia de Berlín en 1884, donde pues los países se repartieron así, ¿no? Pues a ti te toca esta parte de África, a ti esta otra, también de Asia. Y obviamente pues con fines económicos, ¿no? Pues en busca de materias primas. Y India todavía era colonia británica, por ejemplo, también. Y entonces pues no sé si todo esto, hablar de obreros y de riquezas y de masas empobrecidas, pues le suena a algo o a alguien. Pues obviamente en este tiempo las ideas de Marx empezaron a boom, o sea, como que llegaron just in time, ¿no? El capitalismo se estaba consolidando, las clases obreras crecían y las ideas de luchas entre clases empezaron a formar partidos políticos, ¿no? Y entonces las ideas de Marx se tradujeron a muchos lenguajes, ¿no? Entonces permearon en la sociedad, permearon en los trabajadores, en los políticos. Y bueno, ya últimos 2 puntos que se me hacen importantes mencionar. En esos tiempos las ideas también de Charles Darwin estaban fogueando, estaban llegando al mundo académico, al mundo político, al mundo religioso, ¿no? Y entonces el mismo Papa León XIII, el que publicó la encíclica de Rerum Novarum, publicó un documento con la postura de la Iglesia en cuanto a esto, ¿no?
que a lo mejor no sé si en este canal, pero vamos a revisarla. Y entonces, ya por último, Rerum Novarum proporcionó a los católicos una base para participar en el debate político sobre la justicia social, ¿no? Entonces, con este contexto social que estaban viviendo, pues gracias a este documento, gracias a esta iniciativa del Papa, de la Iglesia, pues ya los católicos tenían una base, pues sí, de cómo leer lo que estaba pasando y cómo responder. Entonces ya, para finalizar, voy a hablar tantito del Papa León XIII. Fue papa entre 1878 y 1913. La enciclopedia británica dice que pues, fue una figura importante en la interacción de la iglesia con la sociedad contemporánea, como dije. Y también algo que me pareció interesante es que el Papa León XIII quiso mejorar las relaciones con Francia, con Alemania, con Rusia y otros estados, buscando la libertad religiosa, ¿no? Porque pues vamos a estar revisando también, igual no sé si en este canal, pero pues la historia de la iglesia con el Estado, ¿no? La persecución que hubo en Francia, ¿no? E incluso en México, pues yo soy de México. El Papa León XIII también fue promotor de la filosofía tomista, o sea, porque en su tiempo como que se empezó a perder, ¿no? En los tiempos medievales la filosofía tomista pues estaba en su culmen, pero poco a poco se fue perdiendo, y tanto él como ya después Juan Pablo II pues nos invitan a retomarla, ¿no? Que es donde la fe y la razón, en su filosofía es donde la fe y la razón llegan como a un punto perfecto. Y ya, como último mencionar otros documentos, a Aeterni Patris, que justo ahí es donde habla de la restauración de la filosofía cristiana. Satis Cognitum, sobre la importancia de la unidad, incluso doctrinal. Ese también me gustaría revisarlo. Y Quam Pluries, que está buenísimo porque este es un documento que habla sobre San José como modelo para trabajadores y familias. Entonces, pues qué gran documento para pues ese momento de la historia en la que estaba pues el mundo. Entonces, bueno, los invito a acompañarme en esta travesía. Bienvenidos a Civitas Montis.